Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes hoy día lunes. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Font. Estamos listos ya para arrancar con la primera discusión de la noche. Hoy nos acompañan dos jóvenes para tratar el tema que en estos momentos es objeto de polémica encendida prácticamente en las élites de este país. Debemos decirlo de esa manera porque no es un tema que se haya generalizado y que haya descendido, digamos, incluso hasta las bases. Vamos a hablar de la ley de juventud y de las enmiendas que se están tratando de desarrollar en el Congreso de la República antes de que se apruebe en su tercera lectura y final. Hoy nos acompaña Ingrid Gálvez, quien es representante de la organización Go Joven, y nos acompaña Ariana Callejas, quien es representante de Primero Guatemala. Ambas son jóvenes, precisamente, ambas participan activamente en la impulsión de la ley, pero con diferentes puntos de vista. La polémica se centra básicamente en torno a que la ley incluya los temas de educación sexual, salud reproductiva, la inclusión del financiamiento por medio del Estado de métodos anticonceptivos a los que tendrían acceso los jóvenes guatemaltecos, y por supuesto se habla también de la inclusión de una enmienda que permitiría crear un impuesto o incrementar un impuesto para financiar estos gastos justamente en salud sexual reproductiva. Ambas, gracias por acompañarnos, bienvenidas a las 8:45. Claudia, arranca la conversación. Y yo arrancaría preguntando, ¿en qué se oponen o en qué impulsan la inclusión del tema de educación sexual y salud reproductiva? Más tarde vamos a tratar el tema del impuesto, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema? Ariana. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Bienvenida. Antes de empezar a discutir los temas de fondo, creo que es importante hacer ver dos cosas. El primero es que estamos sentándonos a tener un diálogo, el cual es sumamente importante para poder ya llegar a conclusiones basadas en ley, basadas en derecho y basadas en lo que debería de contener una ley. Segundo, quiero hacer ver que los actuales legisladores no llevan ni un mes de haber tomado posesión. ¿Será que ya analizaron esta ley de fondo? ¿Será que ya estudiaron las implicaciones de pasar esta ley? No hace menos de un mes que toman posesión y hay temas dentro de la ley que pueden llegar a perjudicar mucho a la población guatemalteca. ¿Qué puede perjudicar, por ejemplo, la educación sexual y el tema de salud reproductiva? Ok, los dos puntos, quizás los dos puntos más fuertes que hacen ver esta ley. El primero es el tema de la educación sexual, es abrir la puerta a que se puedan manipular estas iniciativas, las cuales aplaudo, son iniciativas importantes, son esfuerzos muy grandes que personas como Ingrid han hecho y han logrado llevar al Congreso, pero hay matices dentro de las consideraciones de esta ley, dentro de las enmiendas que se quieren proponer, que abren la puerta y ponen en riesgo esa integridad que está muy bien protegida dentro de nuestra Constitución. Yo quiero ir hacia el fondo del asunto. ¿Aborto ¿Cuáles son esos matices? Okay. ¿Aborto? ¿Educación sexual? No, y esa es muy buena pregunta. ¿Garantía de provisión de anticonceptivos? ¿Cuáles son esos matices? Correcto. Ese es un tema, ese es precisamente las palabras que se utilizan, la semántica importa. Cuando se habla de educación sexual, se abre la puerta a una discusión muy amplia sobre aborto, sobre anticonceptivos, los cuales según nuestra Constitución y la Constitución del Estado no se deben permitir. Y eso creo yo que es el eje fundamental que esta ley está tratando de promover muy acertadamente. ¿Usted piensa que hay iniciativas o hay enmiendas que se están proponiendo que podrían inducir hacia la legalización del aborto en nuestro país? Definitivamente. Nosotros tenemos que empezar a pensar como abogados. Y es decir, como abogados darse cuenta que una palabra dentro de una ley abre la puerta a muchas otras cosas que se pueden venir posteriores a ello. Es decir, una ley es un vehículo. La ley no necesariamente es un papel que se va a pasar y va a... Pero en concreto, usted me está hablando de algunos métodos anticonceptivos que por parte de algunas religiones son considerados abortivos. Correcto. Ya. Algunas religiones, estamos hablando de ciertas confesiones religiosas. Yo no diría religiones, yo creo que diría estilos de vida. Yo no me hablo como una persona religiosa, yo tengo un estilo de vida. Y mi estilo de vida no me permite a mí los métodos anticonceptivos, los cuales en varias propuestas se han ido dialogando y definitivamente atentan contra la vida,
contra la vida desde la concepción, que está muy bien protegida en nuestra Constitución Política de la República y en el Código Civil de Guatemala. Ingrid, ¿cuál es el meollo del asunto y por qué, desde tu perspectiva, se impulsa esta legislación? Bien, es importante aclarar la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley es dotar a las y los jóvenes de derechos, que eso es fundamental. Y también nos dice cuáles son las obligaciones del Estado para con estos jóvenes. Regular las políticas públicas que van a ser las que examinan programas y proyectos a favor del joven. Eso no podemos perderlo de vista. Y partir de la realidad que vive hoy en día la juventud en Guatemala. Por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres de 15 a 19 años ha tenido un hijo. O sea, no podemos no ver esta realidad y no incluir en una ley que se dice integral temas de salud sexual y reproductiva, no es coherente, tiene que ser integral. Para quienes nos escuchan en casa, quizás hace falta ilustrar a qué se refiere la legislación cuando dice que el Estado debe incluir esa educación sexual y reproductiva para todos los jóvenes guatemaltecos. ¿Qué significa esto? Bien, pues la educación no es solo sexual, debe ser educación integral en sexualidad, científica y basada en derechos humanos. Eso también es algo que hay que complementar este término, no se puede decir solo sexual porque se piensa que es solo lo biológico o solo enseñar a poner condones. No, la educación integral en sexualidad nos habla de la equidad de género, de nuestros vínculos afectivos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con las demás personas, de cómo hacer amigos, de cómo hablar con nuestros papás, ¿verdad? La educación integral en sexualidad no se refiere únicamente a lo biológico. Y Ingrid, estamos viendo que los jóvenes no conocen. Pero cuando usted menciona el término en base a información científica, lo está presentando como en oposición a ideas religiosas o a creencias religiosas. Bueno, en realidad cuando yo digo educación integral en sexualidad, incluyo todas las cuestiones culturales, valores que rigen a las y los jóvenes, y no me estoy refiriendo ni excluyendo a quienes deciden o no, por ejemplo, utilizar un método anticonceptivo. Al contrario, se incluye a toda esa población que hasta el momento no tiene la información, desconoce sus derechos. Y eso, las estadísticas no nos pueden, no nos mienten. Los números de personas hoy en día viviendo con VIH, las niñas, ¿no?, que a los 19 años ya tienen 3 hijos. O sea, no podemos seguir obviando en la legislación temas importantes que refieran a la sexualidad. Ariana, ¿cómo responden desde tu lado desde esta visión que tú representas, a argumentos como los que acaba de explicar Ingrid? ¿Cómo se responde, por ejemplo, cuando se muestra un alto porcentaje, casi la mitad, 1 de cada 2 jóvenes tiene relaciones sexuales mucho antes de los 18 años y la mitad de ellos nunca usa métodos de protección? ¿Cómo se reaccionan estadísticas como las que menciona Ingrid de niñas menores de 13 años, niñas que no han llegado a la mayoría de edad y que están embarazadas? ¿Hay una solución alternativa aparte de una ley que establezca esta educación sexual integral? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ese es precisamente el punto en donde estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo estamos en desacuerdo. Y la educación sexual no es mala. La educación sexual es algo que deben tener las familias, deben aportar las familias hacia con sus hijos. ¿Pero solo las familias o también el sistema educativo? Correcto, el sistema educativo lo puede complementar desde el punto de vista biológico. Ahora, esto es la analogía es simple. Uno no puede poner una guinda cuando no hay pastel. Uno no puede empezar a decorar un pastel que no existe. Y el problema con la educación en Guatemala es más de fondo. Los establecimientos educativos no están equipados para tener ningún tipo de educación. Hay carencia de centros educativos, no hay material, los maestros están en constantes huelgas, hay otras prioridades.
Lo estábamos viendo hace un rato en las noticias, asesinatos por aquí, temas con mucho más de fondo, que creo yo son componentes principales de ese pastel, y la educación sexual se puede posponer para después. ¿Por qué? Porque ahorita la emergencia es equiparar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Gobernación en temas que son prioridades de país, para que el país salga adelante. La propuesta de ustedes entonces es que no se aborde en este momento, porque no es prioritaria, la educación en salud reproductiva. Correcto, no es el momento para hacerlo, y no cuándo solo va a no es ser? el momento ¿Y no para es el hacerlo. momento, a pesar de que hay tantos jóvenes, tantas niñas con embarazos indeseados? El tema de los embarazos indeseados es un tema que se aborda desde el punto de vista familia, el punto de vista educativo por parte del Pero lo Estado. paga el Estado cuando tiene que cubrir los partos de muchas adolescentes y niñas, y además lo paga la sociedad en su conjunto también, criando Correcto. niños por parte de otros niños. No, correcto, y esa es la función del Estado precisamente. El problema es que hay otras prioridades de este momento que se tienen que atacar y se deben abordar, de modo que los problemas esenciales del país estén resueltos previo a estar entablando conversaciones que requieren un conocimiento un tanto más elevado, científico, médico, biológico y desde mi punto de vista familiar. Hay una palabra que le chocó a la Conferencia Episcopal de Guatemala y esta tarde ha emitido un comunicado de prensa, Ingrid, y se refiere justamente a ese enfoque científico del cual se habla en las enmiendas de la ley. Dice la Conferencia Episcopal que prácticamente están desproveyendo al hombre de toda su integralidad. Y lo cito, que dice: la persona no solo es cuerpo, sino también tiene una dimensión afectivo-espiritual. ¿Cómo reaccionan ustedes a un comunicado y a una posición como la de la Conferencia Episcopal? Que hay un total desconocimiento de a qué se refiere la educación integral en sexualidad, y hay un desconocimiento pleno de la ley, para empezar, ¿verdad? No se hace énfasis en los derechos que adquieren los adolescentes y los jóvenes principalmente, sino más bien es como una censura, ¿verdad? Es un ataque directo contra las personas y los jóvenes que promovemos ese desarrollo integral. Sí es preocupante, ¿verdad?, que se pronuncien cuando en realidad la construcción de esta propuesta ha sido larga, ha durado años y han participado muchas organizaciones que tal vez no están hoy aquí, pero han sido muchas organizaciones que hoy están en sus lugares, en sus departamentos, impulsando esta ley, alzando su voz. Es en realidad, pues, creo que fuera de lugar, ¿verdad?, que se pronuncien a esta hora, intenten influir, ¿verdad?, porque no han conocido el proceso, no saben de la razón, del corazón de la ley. Ahora, entendamos entonces los puntos básicos. Esta ley se encuentra aprobada ya en segunda lectura. Correcto. Hace falta que se conozca en tercera lectura y por artículos. No. Junto con enmiendas. No, esta es otra cuestión que los televidentes tienen que conocer, ¿verdad? El día jueves 4 se aprobó en una reunión casi que maratónica, en donde los colectivos de jóvenes estuvimos presentes desde la mañana, una sesión, ¿verdad? Ya eran casi las 9 de la noche cuando el Pleno conoce la ley, ¿verdad? Con la mayoría de diputados, y se llega hasta la enmienda que reconoce los derechos, ¿verdad? Sí se aprobaron enmiendas, hay votos a favor de la ley, y ya serían la última parte de la estructura organizativa y del presupuesto lo único que falta, pero ya hay una votación y ya está aprobada la ley. Lo que se está discutiendo ahora son las enmiendas. Y en este momento, ¿cuáles son las enmiendas más importantes? Ariana nos mencionaba la enmienda que permitiría financiar el reparto de estos métodos anticonceptivos, que ella teme que no solo sean anticonceptivos, sino que algunos sean incluso abortivos, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuáles son las propuestas que hay para este financiamiento? Para el financiamiento es una recaudación del 6% sobre las ganancias, los dividendos y las utilidades de los comerciantes. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene 3 resultados catastróficos para un país en crisis como el que estamos ahorita. El primero es que va a desincentivar la inversión extranjera. El segundo es que va a truncar el desarrollo de la economía nacional.
Y el tercero es que va a aumentar los despidos laborales. Esto va a perjudicar directamente al sector joven, que es el que supuestamente se está tratando de proteger con esta ley, ya que ¿a quién va a favorecer la empresa cuando se ve frente a un problema de presupuesto y tiene que despedir a ciertos empleados? A los empleados más jóvenes, por supuesto, porque son los que menos costo generan. Yo quisiera preguntarle a las dos cuál es el ideal de educación sexual que ustedes desde sus concepciones de vida, desde sus estilos de vida, como dice Ariana, consideran que es el que Guatemala necesita, o más bien que un chico de 12, 13 años o 16 es el que requiere. ¿Cuál es ese proyecto ideal que ustedes respaldarían? Ariana, empecemos con usted. Esa es una pregunta muy valiosa y hablo en nombre propio y traigo esa pregunta a mi vida personal. Y es porque la educación sexual ideal para mí es la que se da en casa. Y aquí es cuando los papás tienen que asumir esa responsabilidad de padres y educar a sus hijos, sentarlos, explicarles cómo funciona esto. Ariana, eso es deseable, pero en términos generales no es real en una sociedad como la guatemalteca, en donde muchos jóvenes crecen incluso sin tutela paterna. Es correcto, y ahí es donde el Estado entra a intervenir en esos aspectos donde hay unas lagunas ofreciendo de educación sexual integral. Correcto, entonces, ¿qué pasa? Cuando se llena esta laguna con una educación integral, se pueden abordar posturas meramente médicas en las que se les explica a una mujer cómo funciona su sistema reproductivo, se le explica a un hombre cómo funciona su sistema reproductivo. Y aquí estamos de acuerdo con Ingrid, hay una total ignorancia en estos temas, pero estos temas son meramente biológicos. Es decir, no tiene por qué venir una persona, una autoridad médica a decirme, usted no quiere tener hijos, tome estas pastillas. La postura es, usted no quiere tener hijos, entérese cómo funciona su cuerpo, mida sus tiempos, arregle sus asuntos personales y manéjelo de una forma muy responsable, porque eso es lo que cada persona tiene que hacer sobre su propia vida. ¿Cómo responde Ingrid a eso? El ideal, digamos, en un país en donde el 64% de los peritajes de violencia sexual son de violencia sexual, según el INACIF. Tenemos una realidad que no podemos no ver, yo insisto. Y el ideal de la educación integral de sexualidad debería ser que la y el joven se informen, que decidan basados en la información y la sensibilización sobre su vida y puedan proyectar su vida al futuro. ¿Quién debe informarle a ese joven? ¿Quién debe informarle al joven? Como estos son temas en donde estamos hablando de vidas que se pierden, ¿no? Las jóvenes están truncando sus vidas. Este es un problema de salud pública. No se lo podemos dejar únicamente relegado al ámbito familiar. Cuando conocemos que hay violencia sexual, que hay temas de embarazos en adolescentes y niñas de 10 a 14 años, no podemos dejárselo solo al ámbito familiar. Esto es un tema de salud pública. Entonces, las y los jóvenes deben estar conscientes, preparados e informados para decidir su vida y tener sus proyectos a futuro, querer salir de esta espiral de pobreza que tanto criticamos. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? No es solamente con empleo, no es solo con elevar o quitar impuestos, no, es con que los jóvenes tengan esas herramientas educativas y que puedan decidir por su vida. A ver, Ariana, tu opinión sobre este punto concreto. La gran cantidad de embarazos por violaciones, la gran cantidad de abuso sexual que existe en contra de muchas jóvenes. Y yo creo que ese punto es precisamente el por qué esta ley está de más, ¿verdad? Los derechos están contemplados en la Constitución. Los derechos están reconocidos. No tiene por qué venir otra ley a decirme a mí que tengo derechos de joven, porque yo ya los tengo de acuerdo a la Constitución. El artículo 4 habla sobre el derecho a la igualdad. Es decir, bajo ese artículo todos tenemos equidad de derecho en Guatemala. Con base a eso, parto yo sobre la premisa de esta ley, ¿a quién va a beneficiar específicamente? ¿A los jóvenes? ¿Serán los jóvenes los que se van a beneficiar de una ley que está sobrelegislando algo que ya está en la Constitución Política de la República? Está en la Constitución, pero
pero no logra frenar todos esos Correcto. embarazos juveniles. Y ese es precisamente lo bonito del derecho, por ponérselo de una manera. Aquí estamos identificando una problemática, como bien habla Ingrid, de problemas de violencia sexual. El problema de violencia sexual no se resuelve con una ley de educación sexual. El problema de violencia sexual recae sobre otros aspectos dentro de la Constitución del Estado de Guatemala, como lo es las falencias del organismo judicial, la falta de persecución por parte del Ministerio Público. Hay problemas de fondo mucho más importantes, que van a atacar este problema de raíz, sí, lo van a atacar de raíz. Ingrid está en desacuerdo, ¿por qué? Sí, porque es que decir que hay problemas más importantes y que todo está en la Constitución, entonces no hagamos nada más, solo no legislemos a favor de las personas de la tercera edad, por ejemplo, o de la niñez, o de las personas migrantes, o sea, eso es también contradictorio, y yo pienso firmemente que la ley en realidad contempla muchas áreas prioritarias. Se define por primera vez quiénes somos las y los jóvenes en el país. No aparece en ningún lado esto, ¿verdad? Hay cualidades en la ley que dice en el artículo número 3 cuáles son las cualidades de la juventud. Es algo ¿Cuáles son? cuantitativo. Leamos eso. A partir de los 13 años, por Sí, ejemplo, claro. que también ha generado mucha controversia. Dice, bueno, el periodo de ciclo de vida que transita desde la adolescencia y la condición adulta, que por sus características sociales, multiculturales, económicas, sociológicas, psicológicas, biológicas, se encuentra en un proceso de constante cambio y consolidación personal y social. Eso en ningún lado lo dice. Pero va desde los 13 años, según esta ley. Aquí define quiénes son los jóvenes y los jóvenes adolescentes, ¿verdad? Y esto no es sobre legislar. Si hablamos sobre legislar, o sea, quedémonos con Yo una creo, ley y voy a recalcar que es importante el esfuerzo, Ingrid, que has hecho. Yo creo que es importante darse uno cuenta de que efectivamente sí se puede hacer algo por el país. A lo que yo invito a los que estamos aquí en esta mesa de los televidentes es a darse cuenta que hay herramientas que la legislación guatemalteca ya tiene y que nos está dando y nos están empoderando. El peligro en sobrelegislar es que estamos usando estas nuevas leyes como vehículos para meter ideales perversos, ideales corruptos, como ¿Cuál el es ideal impuesto perverso y corrupto? El impuesto, este incremento del impuesto al 6% sobre dividendos, ganancias y utilidades. El reparto de anticonceptivos también lo consideran perverso y corrupto. Completamente. No, ¿por qué va a venir el Estado a decirle a una persona individual e independiente cómo manejar su vida sexual? Pero el Estado va a venir a decirle a una persona cómo manejar su vida sexual. Precisamente si se aprueba esta ley, Ingrid. No, yo quiero, porque lo he escuchado varias veces que dicen reparto de métodos anticonceptivos. No es que con esto en la mano se van a ir los jóvenes a repartir, no, ¿verdad? Aquí hay como toda una estructura, hay una estructura que eso es lo que falta por aprobar. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quiénes van a integrar la Secretaría? ¿Qué va a hacer la Secretaría? ¿Qué representación van a tener los departamentos? Las diferentes voces, las diferentes culturas van a tener su espacio en esta Secretaría en donde se va a decidir. Y el brazo armado de esta ley es la Política Nacional de Juventud. Hay una Política Nacional de Juventud. Entonces esta ley no viene como a engavetarse. Lo que hay que hacer es última pregunta para ambas. Yo tengo también una última pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los diputados sacaron de la gaveta esta iniciativa y se propusieron discutirla y aprobarla? En este momento, ¿por qué? Estamos en un momento crucial en Guatemala. Ajá. La juventud del 2015, de la juventud del 2014 no es la misma que la de ahorita. No es mi primera experiencia trabajando directamente con el legislativo. Entonces los diputados cobraron conciencia de ese momento crucial. No. Yo creo que aquí estamos enmascarando, y no lo estoy diciendo por Ingrid, en ningún momento lo estoy diciendo por ti, lo estoy hablando porque es una tendencia dentro del legislativo utilizar leyes que vienen con incentivos buenos, incentivos correctos, pero la están manipulando de cierto modo que los va a beneficiar directamente. Es decir, ¿por qué tiene que venir a cobrar un impuesto en una ley de educación sexual? ¿Qué tenía que ver el impuesto con esto? ¿Qué tenía que ver? Y hago mención del artículo 12, uno de los incisos del artículo 12 de la ley, habla sobre desarrollar el sentir de los jóvenes.
A mí eso me preocupa bastante. ¿Qué pasa si hoy amanezco y me siento frustrada? El Estado está obligado a desarrollar que yo amanecí frustrada. Y esos son el tipo de matices que tiene la ley, de palabras, de semántica, que abre la puerta y pone una amenaza muy fuerte hacia la integridad del Estado. Ingrid, ¿por qué en este momento se está discutiendo esta ley en el Congreso? Bueno, yo para empezar, no todos los diputados es que estén en contra de la ley, ¿verdad? Eso, repito, lo manifestaron en la sesión del 4 de febrero, ¿verdad? Que se quedaron, a pesar de todo, se quedaron y votaron a favor de las enmiendas, de la mayoría de las enmiendas. Pero ustedes no saben por qué se está discutiendo en este momento. En este momento el clima, ¿verdad? Yo pienso que hay, especialmente de la Comisión de Juventud del Congreso, un interés, ¿verdad? Porque es que esta ley no viene de hace 2 meses ni nada, ¿verdad? La hemos ido impulsando y otras organizaciones han liderado este proceso y han impulsado que la ley llegue a este punto en donde... A ambas. Gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos rápidamente con Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se está discutiendo en redes sociales sobre este tema. Juan Luis, muy buenas noches. Estamos hablando en este momento sobre la ley de la juventud y queremos saber su opinión respecto a lo que esta establece, así que esperamos sus comentarios. Esperamos con Carlos Barrientos. De enero a agosto de 2015 se dieron 4.431 embarazos de niñas de 10 a 14 años que son violaciones. Urge ley de juventud. Mayra Susana, somos integrales, necesitamos leyes que nos ayuden a crecer como familias. Adolescentes no son problema, dar oportunidades. Mario Sánchez, Estado laico, conferencia episcopal, no debe involucrarse. Carla Caballeros, si quieren derechos, bien, pero entonces asuman responsabilidad y paguen por sus propios métodos. Yo no tengo por qué pagar. Elmer Palencia nos dice, los embarazos indeseados no son por falta de anticonceptivos. Esto se debe a la falta de responsabilidad paterna. Y por último, ARSR. Los anticonceptivos, como su nombre indica, actúan antes de la concepción. Nunca serán abortivos. No hay concepción. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con más.